paso de lo que es la iconografía y a qué nos referimos cuando hablamos de iconografía. Los que conocen mi trabajo ven que casi todo lo que yo trabajo sobre las piezas es iconografía precolombina o iconografía originaria. Bien, para lo cual emprendí un estudio que es realmente muy amplio y a medida que uno va estudiando se da cuenta que es aún más grande. Pero bueno, por ahí tratar de armar como algunos parámetros para poder, a partir de ahí, saber de qué estamos hablando o qué es lo que estamos viendo cuando lo vemos. Porque esta iconografía, que llamamos iconografía originaria o precolombina, es algo que nos pertenece a todos, que es parte nuestra, que está dentro de nosotros como un río subterráneo, ¿sí? que forma parte de nuestra historia, así seamos o no seamos originarios puros de sangre, digamos, por llamarlo de alguna manera, pero todos pertenecemos a esta gran comunidad y a este imaginario colectivo, ¿sí? Lo primero es, bueno, ¿a qué nos referimos cuando decimos iconografía? ¿De qué estamos hablando? Y bueno, la iconografía es una disciplina que se desprende de la historia del arte y lo que trata se encarga del estudio, la descripción, el análisis y la clasificación, que es un montón, ¿sí?, de todas las imágenes, ¿sí?, que tenemos originariamente y en el entorno, ¿bien? Además de estudiar su origen, estudiamos también la evolución, cómo van evolucionando, y de eso es lo que también una parte de la charla quiero tratar, de que esto no es algo que está quieto allá atrás como si fuese en un museo de antaño en el cual solamente podemos mirar. La idea es que lo podemos tomar y recrear, ¿bien? Siempre que sepamos un poco de lo que estamos viendo y que estamos recreando. ¿De qué hablamos cuando decimos diseño nativo? El diseño nativo durante muchísimo tiempo estuvo como encapsulado. Y recién a partir del siglo XX, desde la mitad del siglo XX, gracias a la investigación de muchos arqueólogos, historiadores, gente de las artes visuales, hay muchos artistas, por ejemplo, Picasso, ¿sí? Estamos hablando de un diseño nativo de otro lugar, pero sigue siendo diseño nativo. Cuando pinta a las muchachas de Aviñón, toma diseños y dibujos africanos, ¿bien? Y lo trae y lo pone en el medio de una obra, ¿bien? O sea que recién en el siglo XX, nosotros, los seres humanos, hemos podido acceder, gracias al estudio y a esta vuelta, ¿sí?, que tiene el diseño nativo para nosotros. Bueno, y esto que les decía de usar o no usar el diseño nativo o nuestro diseño de nuestros originarios. El diseño de nuestros habitantes originarios era un diseño que hacían de manera comunitaria. No existía la idea de artista único, ¿sí?, o de una obra mía única, ¿bien? No había un sello único y personal, porque la idea de artista, como la conocemos comúnmente, es una idea que aparte del Renacimiento, ¿bien? Del Renacimiento a esta parte, y es una idea que viene trasladada desde Europa hacia nosotros. Para nuestros originales, todo el arte o todo este diseño, esta iconografía, era común a todos, y era algo que se hacía de manera no solamente comunitaria, sino que se iba evolucionando y se iban anexando distintas cosas a ese diseño particular. Y justamente este diseño, como parte de una región, a nosotros, que somos parte de una región, también nos pertenece. Nos pertenece y, como dice acá, nos pertenece y nos convoca, ¿sí?, a poder utilizarlo con todo lo que implica, ¿no? No se puede obviar que esta evolución y este diseño nativo, que era común a toda una sociedad, tuvo un corte muy grande, un corte debido a la invasión que tuvimos por parte de Europa. Entonces, este corte lo que hizo fue cercenar de alguna manera algo que después siguió y
acá está la prueba de que seguimos fluyendo con eso, pero cercenó distintos periodos o distintos espacios evolutivos que tenían habitantes de toda América, porque en América estaban en distintos periodos distintas civilizaciones. Entonces habían diseños nativos mucho más complejos, diseños nativos que estaban en pleno proceso, otros que estaban en un auge, estaban todos distintos, pero bueno, fueron cercenados y no se puede obviar que eso frenó esta evolución de diseño. Muchas personas me preguntan si no nos estamos copiando, o sea, ¿por qué estamos haciendo un diseño que ya está? ¿Por qué lo copiamos? Creo que justamente estoy convencida de que no es una copia porque lo estamos resignificando, estamos haciendo una nueva construcción, ¿sí? Tomamos esos diseños y los recreamos. Y eso me parece sumamente valioso, retomar y recrear eso que tenemos. Bien, vamos a la parte más, esto fue como una introducción, a la parte más interesante que tiene que ver con el diseño nativo. Hay tantas definiciones y tantas líneas como autores. Cada autor que ustedes vean van a tener diferentes líneas. Yo traté de armar una en la cual casi todos los autores estuvieran más o menos de acuerdo, ¿bien? Pero a veces hay algunos que solamente dan zoomorfos y antropomorfos y no toda esta variedad, pero me pareció interesante por ahí dar distintas categorías. En el diseño nativo yo al menos puedo ver 4 grandes estructuras. Una es lineales o geométricos. Si bien los dibujos lineales o geométricos muchas veces nacen de animales, del entrecruzamiento de líneas en la cestería, del avistamiento de las estrellas, de la misma geografía del lugar, a veces se vuelven tan abstractos que después han sido repetidos solamente como líneas, ¿bien? Y se ha perdido un poco la raíz de donde esto ha surgido. Después tenemos diseños zoomorfos, que la palabra lo indica, son diseños que contienen alguna raíz animal, ¿bien? Dentro de los zoomorfos tenemos lo que son figurativos, que es lo que fácilmente podemos reconocer, ¿bien? Porque representan personas y objetos reales que son reconocibles, a eso le llamamos figurativos. Y tenemos diseños zoomorfos que son más abstractos, en los cuales carácter esquemático que tiene la abstracción hace que muchas veces sea muy difícil para nosotros saber desde dónde viene, ¿bien? Fitoformos, que en muy pocos libros lo vi, pero me pareció sumamente importante porque hay muchos diseños nativos que solamente están basados en plantas, ¿sí? Y en toda la parte vegetal del lugar. Y los antropomorfos, que por ahí son los más conocidos, zoomorfos y antropomorfos, que son diseños o dibujos en las cuales la raíz es una parte o toda la figura humana, ¿bien? Lineales o geométricos. A veces son solamente decorativos, a veces están alrededor de un dibujo principal en una pieza, ¿bien? Y como dije, pueden ser sacados a veces de un animal o un vegetal. En este caso, ahí tenemos un quirquincho, y este diseño, que después lo voy a mostrar más adelante, es un diseño que se retoma en las vasijas de acá del norte de Argentina y que tiene que ver con la caparazón del quirquincho. Y no por casualidad, sino que justo este diseño está en las vasijas que se usan como vasijas funerarias, y el quirquincho es un animal que se lo considera uno de los animales que está en contacto con el mundo de los muertos, ¿bien? Entonces también hay una conexión entre el animal, el significado y el dibujo. Acá, por ejemplo, hay un ejemplo, para la redundancia, en una vaina de algarrobo, ¿sí? Ahí está, y cómo es utilizada en una vasija también del norte de la Argentina, centro también,
donde esas curvas que ustedes ven, es la curva de la vaina del algarrobo. Y la repetición de ese dibujo es lo que hace este diseño que parece geométrico y lineal, pero en realidad está sacado de origen vegetal. Y acá tenemos una abstracción de una llama, ¿sí? Cómo se va abstrayendo y cómo aparecen estas líneas, y termina llegando a un diseño absolutamente geométrico. Pero también es otro ejemplo de un diseño geométrico, lineal, pero que está sacado de un animal, o sea que viene de lo zoomorfo. Y acá este que me parece fabuloso, que es un cóndor. Esta es de Sun Chi Tuyuk, siempre me cuesta un poco pronunciarlo, es de la parte de Santiago del Estero. Hay una particularidad, especialmente en la Argentina, en la cual los diseños, y después voy a explicar un poquito por qué, están espejados, ¿sí? Siempre aparecen dos espejados, y tiene que ver con una cosmovisión que no solamente está en la Argentina, sino está en toda América. Fíjense, desde la 1, allá tenemos la 2, 3, 4, 5, 6, y terminamos con esto que son cóndor, y que vienen desde el primer diseño, ¿bien? Cómo hay una abstracción, o sea, cómo se van sacando las particularidades y se va geometrizando cada vez más el diseño hasta llegar a puras líneas. Acá tenemos la cruz, que yo la he integrado a lo que es el diseño geométrico, y es sumamente importante. Mucha gente ha visto que en todas las guardaspampas, en muchísimos diseños, aparece esto que le llaman la cruz andina, ¿bien? Y esta cruz es nada más y nada menos que la cosmovisión absoluta de toda América. Porque Europa tiene una cosmovisión que, si lo pudiésemos graficar, sería un triángulo, donde hay un dios y de manera triangular el poder, digamos, o todo hacia abajo se va ampliando, en el cual ese dios que está arriba no necesita de ninguna manera estas personas que la sostengan abajo, idealmente, ¿sí? Por ejemplo, si mal no recuerdo, en la Biblia, primero, antes que nada, existía Dios. Y Dios es el que crea hacia abajo todo, ¿sí? Y al último día, crea al hombre. En el caso de América, esta concepción, ¿sí?, de esta Santísima Trinidad no existe, no está. Porque en América la concepción tiene que ver con una cruz, que lo que simboliza la cruz es la equivalencia de los pesos entre una cosa y la otra. Nada puede existir sin el otro. No puede existir, lo pongamos en términos religiosos, el bien sin el mal, no puede existir el hombre sin la mujer, no puede existir el agua sin el fuego. Todo tiene un contrapeso, ¿sí? Norte, sur, este, oeste, la vida y la muerte. Todo genera un contrapeso, y por eso esto de la cruz y esto del espejado, porque si lo vemos en forma geométrica, esto sería una simetría, ¿sí? Es una simetría por reflexión hacia ambos costados y hacia abajo. Entonces, esto es la concepción misma del universo para nuestros originarios. Carla, aparte no tiene nada que ver con la cruz cristiana porque es previa a la... Por supuesto, claro, no tiene nada que ver esta cruz con la cruz cristiana, porque lo que estamos viendo acá es la equivalencia entre todas las partes del universo, del propio universo de nuestros originarios. De hecho, ellos se centraban como en el centro de este universo, y todo alrededor era lo que los mantenía en equilibrio, y siempre todo tenía que estar en un equilibrio y en una armonía. Por eso todo lo que está
ya sean animales, plantas. Ellos no se creían superiores, tal vez como un hombre occidental, a otro ser como una planta o un animal, sino que pedían permiso, ¿sí? Pedían permiso a la naturaleza, pedían permiso a las plantas, pedían permiso a los animales, porque hay un equilibrio muy importante para él. Bien, vamos a los animales zoomorfos. Según lo que yo he trabajado y he estudiado a lo largo de los años, creo que podríamos diferenciar tres animales, o tres estados. Unos son, o tres grandes grupos. Unos serían los animales de arriba, que no tienen nada que ver con una concepción celestial, sino todo lo que está arriba de nuestra tierra, de nuestro espacio, que son todas las aves. ¿Bien? Los animales de la superficie, que son todos los mamíferos en general, básicamente felinos, jaguares y otros felinos que se extinguieron, pero que existían, pumas. Y el de abajo, que es el inframundo, que son reptiles, quirquinchos, serpientes, todo lo que se arrastra o que su cueva está bajo tierra. Bien, y acá tenemos los animales entonces del cielo, donde están las aves, y acá les quería mostrar tres distintos para que vean, figurativos que habíamos dicho que se parecen o se asemejan a algo real y que es muy fácil. O sea, uno ve esto es mexicano. En general, todo lo que es en México, mayas y aztecas, son más figurativos que si nos venimos hacia el sur, hacia el lado de la mitad del continente hacia abajo, se vuelven cada vez más abstractos, y de la mitad del continente hacia arriba, por lo general, son cada vez más figurativos. Entonces tenemos un ave, un águila. Este es de Perú, ¿sí? Es un colibrí, y este es el cóndor que vimos al principio, ¿sí? Acá tenemos felinos, también figurativos. Este es de Perú. Acá tenemos uno que es maya, abstracto figurativo, porque a veces no terminan, están a la mitad. Son abstractos porque hay muchas geometrizaciones es un perfil, no sé, ¿lo ven? ¿Sí? Es un perfil, es un jaguar. Y fíjense ese que es de acá de Argentina, que es sumamente abstracto, que si no está comparado con estos otros, lo vemos y no sabemos qué es, ¿bien? Pero por ejemplo, sabemos que es un felino, lo identificamos por estas que son las uñas, ¿bien? Y estas que son las marcas de los felinos que habían en ese momento, ¿bien? Y acá tenemos como dos cabezas, porque en general en Argentina los desdoblan y le generan dos cabezas. O, otra cosa que es muy importante, que unen dos animales que sean lo que repta y lo que vuela, para volver otra vez al concepto de la cruz. Lo que está arriba y lo que está abajo lo uno en un solo animal, ¿sí? Afianzando mucho más. Bueno, reptiles figurativos, otra vez, tenemos mexicanos. Este es de Ecuador, abstractos figurativos, es una serpiente. Y otra vez de Argentina, serpientes. Y las serpientes en la parte de Argentina, en general, tienen dos cabezas, ¿sí? Por esto del espejado, que tiene que ver con la cosmovisión, otra vez de la cruz, generan dos cabezas. Una pregunta, ¿qué pasaría con los animales acuáticos? ¿Los tenían en cuenta o...? Habían algunas culturas que sí, pero es muy poco el registro, no hay como muchos peces. Especialmente en algunas zonas de Ecuador he visto algunos peces, pero no es como común que hayan peces. O sí, pero mezclados con pez felino o pez reptil,
cuando está mezclado con otro. Bien, fitoformos que le había dicho de la parte de las plantas. Acá tenemos también un relieve maya, que es abstracto figurativo, y otro relieve que es abstracto geométrico. Este es más figurativo, aquel es más geométrico. Lo que hacen es por ahí utilizar más la geometría en el sentido de que hay una simetría más perfecta, ¿bien? Si lo partimos a la mitad, capaz que la simetría no es exacta, pero acá se ve como mucho más perfecta el tema de la simetría. Bien, los antropomorfos que muestran actividad y el poder chamánico, y esto es, lo que representaban eran chamanes, políticos, militares, en el caso de sociedades mucho más evolucionadas, bien, o avanzadas, o sociedades con carácter de imperio, como en el caso de los incas, y también diversas actitudes del hombre con implicancias éticas, tanto negativas como positivas, porque para ellos esto de lo positivo y lo negativo formaban parte de todo un universo. Entonces no había una diferenciación de tratar de no mostrar lo negativo, si se quiere, sino que formaba parte del hombre justamente. Bueno, héroes mitológicos. Acá tenemos también abstractos figurativos y abstractos geométricos. Otra vez, acá tenemos, son de Ecuador, y estos que tenemos acá son de Argentina. Fíjense, más geométricos y más esquemáticos las figuras. Acá esto es lo que les hablaba recién de los animales y cómo había una referencia entre el diseño de los animales y para qué era utilizado. Bien, acá está toda la referencia en el cual el caparazón de este quirquincho, que es este diseño, se vuelve a utilizar en esto que es una vasija funeraria, en el cual metían a las personas fallecidas adentro de la vasija. Son unas vasijas muy grandes, ¿bien? Así que, ¿por qué el quirquincho tenía una relación con el mundo del más allá? Bueno, acá son los dos animales que lo hemos visto, o al menos lo hemos escuchado, que Quetzalcóatl es la serpiente emplumada. A mí siempre me llamó la atención de por qué había una serpiente emplumada, y la respuesta es esos dos conceptos unidos en una sola, que es lo que está en el aire y lo que se arrastra en el piso en una sola, y así es la misma idea. Esto está representando la misma idea de esa cruz que tiene todas las partes iguales y que todas las partes valen lo mismo. Bien, tenemos dos representaciones de serpiente emplumada, esta, como ya hemos visto, un poquito más abstracta, y esa un poquito más figurativa. Bien. Y acá tenemos una conjunción. Este es un dibujo antropomórfico, zoomórfico. Vemos acá un hombre que está en el medio, pero también hay animales. Entonces acá, o sea, los diseños no hay como una línea en la cual podemos dividir siempre. A veces hay cosas que se entrelazan. De hecho, acá tenemos, en el medio son serpientes, y son 4 que de alguna manera emulan esto de que hablábamos de la cruz, de 4 lados iguales. Tenemos este hombre que es un chamán, y lo podemos reconocer, o un guerrero, porque tiene un tocado, bien, que es esas partes para arriba. Además tenemos 2 felinos a los costados, ¿sí? Y nos damos cuenta que son felinos porque tienen dientes, que son allá, esas fauces que se ven. Y aquí tenemos otro felino que aparece otra vez, ¿sí? En general, los felinos, en todo lo que es América, los jaguares, pumas y otros tipos de felinos, son animales generalmente mágicos y asociados con poderes
mágicos. Entonces acá tenemos un diseño complejo donde tenemos antropomórfico, zoomórfico y tenemos algo, porque podemos ver también que está casi estructurado geométricamente, porque si lo partimos a la mitad tenemos la mitad igual para un lado, casi para un lado que para otro. Bien, o sea que tenemos una simetría bastante perfecta. Manejaba mucho el sistema de la simetría, ¿sí? Simetría ya sea bilateral o simetría de identidad, como se llama, que es para ambos lados de un eje a la misma distancia, la misma cosa, o una simetría por reflexión que tenemos a ambos lados, pero además hacia abajo, ¿bien? Y en muchos casos también tenemos una simetría por rotación, porque se da esto de rotar algo alrededor de un eje central. O sea que la simetría es una de las cosas que manejaban mucho. Esto es como nada más que un pantallazo con algunas cosas fundamentales como ciertas categorías, pero cada una de las categorías y subcategorías podemos estar meses y meses y meses charlando y viendo, y bueno, y esperamos tener muchas más charlas para poder cada vez centrarnos, por ejemplo, tal vez en Argentina, que es más específico, o específicamente en San Juan, que tenemos otras cosas distintas, ¿sí? Que es mucho más, hasta más fácil hablar de un lugar particular y no tratar de hacer algo tan amplio, pero bueno, sí hay categorías que se repiten a lo largo de toda América.